Vamos a continuar con el estudio de los datos tabulados. Vamos a calcular ahora los percentiles. Vamos a seguir con el ejemplo que habíamos visto en el vídeo anterior de la edad. Y lo que vamos a hacer es simplemente, pues eso, calcular unos percentiles. Para ello, pues vamos a presentar son los percentiles. El percentil de orden Q es un valor de la variable que deja tras de sí el Q% de los datos. Por tanto, es un valor de la variable, por tanto, es un valor, en este caso, de la edad. Tendrá años, tendrá como unidades los años. Deja tras de sí el Q% de los datos. Así que ese dato, ese percentil que vamos a calcular, ese percentil que vamos a calcular, ese valor que vamos a calcular, cuando lo calculemos tendrá que dejar tras de sí el Q% de todos los individuos, el 30%, el 40%, dependiendo. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es calcular el percentil del 90%. Quiero un valor de la edad de forma que me asegure que el 90% de las personas aquí estudiadas estén por debajo de esa edad. Y la pregunta es, ¿cuál es esa edad? Bien, vamos a recordar los pasos. Los pasos serán ordenar los datos, ya lo tenemos una tabla con los datos ordenados, calcular posición y calcular percentil. Para calcular la posición nos vamos a ir a la fórmula que tenemos aquí a la izquierda, que es n por q partido 100. Es mucho más sencilla que la de antes, bueno, un poco más sencilla, antes era n más 1 por q partido 100, pero en este caso, como no tenemos, los datos no están presentados uno a uno, podemos considerar y los datos empiezan en el cero, en este cero, por tanto, no habría ningún problema. Bien, si aplicamos la fórmula sería 315 por 90 partido 100 nos da 283. ¿Dónde se encuentra aquel valor o aquella persona, la edad de aquella persona que una vez ordenados los datos ocupa la posición 283? Bueno, pues para facilitar dónde está, lo primero que hay que hacer es calcular las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas ya las conocemos, es simplemente ir acumulando intervalo tras intervalo las frecuencias. Por ejemplo, este 246 significa que hasta 60 hay acumuladas 246 personas. Del mismo modo, hasta 75 años habría 277 personas acumuladas. Aún no llegamos al 283. En el siguiente hemos sobrepasado, mejor dicho, porque tenemos 302. Así que como este se queda corto y 302 se pasa, el que ocupa la posición 283,5 ha de estar en el intervalo de referencia que es 75-90. Tendrá que estar en este intervalo. Teniendo el intervalo de referencia, vamos a recuperar el teorema de Tales y la figura del teorema de Tales. Vamos con, igual que siempre, en amarillo los valores, en verde posición, y tendríamos que la posición 283,5 se sitúa entre 277 y 302. Considerando los valores, por debajo de 75 están esos 277 personas y por debajo de 90 están esas 302 personas. Por tanto, el percentil del 90% quedaría en medio del triángulo, en medio justamente en esta arista, y podríamos ya aplicar el teorema de Tales que nos dice que eh, la división de los catetos pequeños es equivalente a la división de los catetos grandes. Es decir, esta distancia dividida esta es la misma que esta más grande dividido entre esta más grande. Bien, pues eso puesto en la fórmula no es más que esta distancia, que es percentil del 90% menos 75, partido 273,5 menos 277 ha de ser igual a 90 menos 75 partido 302 menos 277. Haciendo el mero cálculo, pues nos sale que es 78,9 años. Podríamos decir que el 90% de las personas aquí estudiadas tienen una edad inferior a 78,9 años. Bien, pero lo que nos interesa es, al fin y al cabo, sacar una fórmula, ¿eh? Una fórmula, porque no podemos ir aplicando siempre el triangulito. Con una fórmula es mucho más versátil. Bien, volvemos a recordar los pasos, ordenamos los datos,
calcular posición, la posición era R, que era n por q partido 100, y a partir de esta fórmula obteníamos el intervalo de referencia, en qué intervalo iba a estar, el percentil que nos interesa. Lo siguiente es calcular el percentil. Vale, vamos a recuperar entonces el triángulo. El triángulo para aplicar el teorema de Tales. Fijémonos que la posición n por q partido 100 va a estar en un intervalo y eso lo vemos a través de las frecuencias acumuladas, la que se queda más corta y la que se pasa. Entonces tendríamos que n por q partido 100 siempre está entre la frecuencia acumulada del intervalo de referencia y la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo de referencia. Y estas frecuencias acumuladas corresponden a ciertos valores. Denotamos L sub i como el límite inferior del intervalo de referencia y L sub i mayúscula como el límite superior del intervalo de referencia. Y el percentil de orden Q es lo que nosotros queremos calcular. Bien, vamos a recordar. Vamos a nombrar A sub i la amplitud del intervalo de referencia. La amplitud es simplemente la distancia que hay desde el límite inferior hasta el límite superior. Esa es la amplitud, A sub i. Muy bien. L sub i es el límite inferior del intervalo de referencia, es este L sub i. Y F sub i, la frecuencia acumulada del intervalo de referencia, estaría aquí, la frecuencia acumulada del intervalo de referencia. Y F sub i menos 1 tendrá que ser la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo de referencia. Es más difícil decirlo que lo que es en sí mismo. Bien, teniendo esto en cuenta y teniendo el teorema de Tales presente y esta representación, vamos a intentar poner la fórmula. Fijémonos que la distancia de los catetos cortos, la división entre los catetos cortos ha de ser igual que la división de los catetos más amplios. Por tanto, la distancia entre el percentil y el límite inferior del intervalo dividido n por q partido 100 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo de referencia, que es lo que hemos puesto aquí, tiene que ser igual a la amplitud L sub i mayúscula menos L sub i minúscula, que es la amplitud, y lo hemos denotado ya directamente como A sub i, dividido entre el cateto grande, que es F sub i menos F sub i menos 1. Bien, haciendo un poquito de juego pues matemático y despejando, lo que obtenemos es la fórmula que el percentil de orden Q es igual a límite inferior del intervalo más, y entre corchetes, la amplitud del intervalo por esta operación. Invito a todos a intentar calcular ahora la mediana, el percentil del 50% de los datos que tenemos aquí, que era algo que teníamos pendiente.